Vamos a hablar sobre todos estos temas que están pasando en los cambios en la judicatura, el Consejo de la Judicatura, que es, ¿sabe qué? Piensa mal y acertarás. Entonces, Gonzalo, déjame pasarte con Mauricio Salem para que empiece la entrevista. Ellos están en nuestros estudios internacionales de Europa y de Estados Unidos. Mauricio, por favor. Gracias, Ramiro, y siempre un gusto, mi querido amigo, poder conversar contigo en estos micrófonos de diálogo, una voz que siempre va a ser escuchada por los sesudos siempre y objetivos de los conceptos que tienes. En ese sentido, yo sí quiero empezar por un tema. ¿Cómo ves tú este tema de sé que el tema es básicamente el tema de la impunidad y el tema de las sanciones de los jueces y todo lo demás, pero yo sí quiero aterrizar un poco en que hemos visto últimamente muchos crímenes que sabemos o al menos presumimos de dónde pueden venir, pero que también se pueden camuflar detrás de estas narrativas en cuanto a fiscales, jueces, que más allá de los hechos que son lamentables y tristes para cada una de sus familias y para el país, mandan un mensaje potente al resto, ¿no? O se alinean con la agenda que se tiene en cuanto al tema de impunidad, al tema de manejo mañoso de la justicia, o las consecuencias son esas. ¿Cómo podemos mitigar ese riesgo que siempre existirá para efecto de poder volver? Y digo volver porque ya no existe confianza en la justicia. No existe confianza en la justicia constitucional. No existe confianza en la justicia, en la judicialización de los temas que deben judicializarse. No existe confianza en la justicia electoral. No existe institucionalidad realmente en el Ecuador que se vea sólida al final del camino, y más bien vemos cómo se van descomponiendo estos organismos que deberían ser los garantes de la ciudadanía, de los derechos y de todo aquello que nos permita vivir en comunidad. ¿Cuál es la manera de poder armar, aunque sea un camino que nos lleve a la ruta que debemos? Buenos días. En la función judicial no solamente es la falta de independencia, la falta de transparencia, sino precisamente la desprotección que actualmente viven la mayoría de funcionarios judiciales. Hemos visto la semana pasada la muerte de una fiscal, si no estoy mal, en Guayas. Es realmente terrible lo que está sucediendo, perdón, en Manta, me equivoqué, en la ciudad de Manta. ¿Por qué? Porque siguen siendo víctimas de los grupos armados, de los grupos terroristas, en donde prácticamente dicen, a ver, usted actúa de tal manera o cuídese usted y su familia, usted se atenderá a las consecuencias. Y este tipo de fiscales, que parecen ser personas honestas, digo porque contra esta señora no he visto ninguna tacha hasta el día de hoy, pues no sucumben a este tipo de amenazas y aquí están los resultados. En este mismo espacio yo he sido claro y enfático. Si el Estado, no solamente el Consejo de la Judicatura, aquí estamos hablando del Estado en su conjunto, ¿sí? Si el Estado en su conjunto no da una debida protección a los jueces que reciben amenazas, principalmente en provincias fuera de Quito y Guayaquil, vamos a seguir teniendo este tipo de problemas. O los jueces van a sucumbir al terrorismo por dinero, por miedo a perder su vida, o en su defecto, pues van a acabar con ella. No es un tema sencillo para exigirle a la presidenta Mercedes Caicedo una solución inmediata a este tema, pero sí deben irse planteando ciertas cuestiones. Si el Estado no está en la capacidad de proteger, de dar uno o dos policías a este tipo de funcionarios, que son muchísimos, ¿ya? Tal vez hasta cientos de ellos que necesiten protección policial, sí tenemos que pensarnos como sociedad la capacidad de reformar nuestra ley de tal manera que los funcionarios que han sido amenazados, que están en peligro, puedan ejercer sus labores desde una embajada, desde otro tipo de sitio. No podemos hablar de fiscales o jueces sin rostro. Eso es inconstitucional e incompatible con el sistema interamericano de derechos humanos.
pero sí que puedan ejercer desde otra jurisdicción donde se encuentren seguros. Porque caso contrario, pues esto no se va a acabar nunca. Para mí, este sería una salida al menos momentánea para que estos jueces y fiscales sigan sancionando de la forma correcta, como debe ser, a este tipo de delincuentes, mientras la Policía Nacional y la propia Fiscalía General del Estado, pues los combaten ya en lo que podría llamarse en territorio. Correcto, Gonzalo, pero en ese sentido, muchos se preguntan y dicen, bueno, está bien, ¿qué pasaría si les pueden brindar la protección del caso? Existe un mañana, o sea, termina siendo igual una medida parche temporal que puede aliviar en este momento mientras están en funciones esos fiscales, esos jueces, pero tienen familia, tienen hijos que van a la escuela, no se puede poner un policía para cada miembro de la familia. Entonces, el problema yo creo que es la estructuración de la sociedad como tal, a la cual le tenemos que buscar. Yo entiendo la Sociedad Interamericana de Derechos Humanos, entiendo que las leyes se hacen para los momentos, pero los momentos cambian. Y si los momentos te obligan a tener que reformar las leyes, yo creo que es momento adecuado de poder evaluar al menos, discutirlo, ponerlo sobre la mesa. Porque yo me pongo en el zapato de uno, hay jueces que son corruptos y sin lugar a dudas, pero hay otros que son honestos. Hay otros jueces de de los poderes del Estado, o sea, jueces constitucionales, jueces electorales, que son honestos. Yo los conozco a lo largo de su vida y no tengo ninguna objeción acerca de lo que han hecho. Pero yo debería entender que por más protección que le ponga hoy, por más que tome medidas de que vayan a otra jurisdicción, el momento en que son visibles, son gente que está expuesta a que su familia entera esté en riesgo permanente, porque las amenazas van hacia allá, hacia lo que más te duele, a tu familia. Y algún día dejarán de serlo, pues, y no se puede tener de por vida un policía al lado. Por eso digo, el análisis debería ser más profundo, deberíamos cambiar algo, porque así, como dices tú, esto no va a mejorar y más bien se va a ir descomponiendo. Exacto, Mauricio, es que es un tema sumamente complicado de aterrizarlo. ¿Por qué? Porque como tú bien dices, pues siempre va a haber un futuro, ¿no? Pero esto debe ir de la mano. Yo sé que es sencillo decirlo aquí, en la práctica es muy complicado y tú y yo estuvimos precisamente en funciones de gobierno donde se verifica la dificultad que esto tiene, ¿ya? Tiene que ir de la mano que mientras se está protegiendo a los jueces de estas amenazas, tú tienes como gobierno la obligatoriedad, la responsabilidad con el país de seguir atacando de forma paralela a estos grupos armados. Aquí se te puede hacer, entre comillas, un poco más sencillo el hecho de que un juez reciba una amenaza por un determinado proceso. Entonces ya sabes de quién proviene esa amenaza, ya sabes a dónde atacar, que muchas veces es lo más complicado, ¿sí? Entonces, de forma paralela tenemos que ir con todo contra el crimen organizado. Este gobierno ha dado buenas muestras en ese sentido. Yo creo que por más que los ecuatorianos no nos gusten los estados de excepción, que puedan afectar al comercio, a los restaurantes, etcétera, sí es una forma de intimidarles un poco más y por supuesto también de atacarles contra ellos. Yo todavía no he visto un resultado estadístico respecto de lo que causó el estado de excepción, pero pienso que herramientas jurídicas más allá de eso el país no tiene en este momento. No tiene en este momento, entonces tenemos que pelear con lo que tenemos, batallar con lo que tenemos. Cosas fundamentales, dotar de recursos a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional no puede ser posible que en ciertos casos, en ciertas provincias, tenga todavía esos patrulleros que ya no andan, que se destartalan, ¿sí? He visto que se han donado, que se han comprado nuevos, pero un Estado desarmado, un Estado que no está completamente preparado para combatir el crimen organizado, lamentablemente va a terminar perdiendo su lucha contra ellos. Entonces es un conjunto de factores que necesariamente tienen que darse y que en cierta medida pues se intentan corregir con el tiempo. La labor del ministro Reinberg, por más que considero que a veces pues se equivoca en ciertas declaraciones, pero se ve a una persona determinada en combatir este tipo de cuestiones y eso pues me parece positivo. Coincidimos plenamente, Gonzalo, te agradezco mucho siempre la claridad y efectivamente, ¿no? Esto es un tema integral, no puede ser un tema aislado, no solo es de combatir a los delincuentes, no es solamente reestructurar la justicia, es una serie de medidas que hay que tomar para que definitivamente los ciudadanos comencemos a sentir
lo que debemos sentir, que es paz para vivir en paz. Un abrazo a la distancia y le doy Un paso a abrazo, Cecilia Mauricio. Druet, que tiene más inquietudes para ti. Un abrazo, mi querido Gonzalo. Gracias, Mauricio. Ya un poco copié la oportunidad de que se me vea más formal en I99. Gonzalo, qué gusto saludarte y tenerte esta mañana acá con nosotros conversando sobre este tema tan importante. Yo quiero plantear algo, porque si bien es cierto que muchos jueces pues se han visto, han sido víctimas del crimen organizado, creo que en general la justicia por todos los ámbitos está bastante viciada en Ecuador, que refleja un descontento ciudadano, una desconfianza generalizada. Y no hablo exclusivamente de un tipo de justicia, porque cuando hablamos de Fiscalía General del Estado, en algunos casos hemos visto errores garrafales, omisión de pruebas que dejan en el registro ciudadano un descontento, una desconfianza que creo que ya la justicia ecuatoriana está perdiendo la virtud de genuinamente confiar en ella, por todos. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Un saludo cordial para ti. Efectivamente, yo creo que la crisis del Consejo de la Judicatura, de la función judicial en sí misma, pues es una crisis de confianza que se viene arrastrando ya desde hace mucho tiempo. Los casos más emblemáticos, el caso Metástasis, donde teníamos al presidente del Consejo de la Judicatura favoreciendo al crimen organizado desde las más altas esferas de administración de justicia, ¿sí? Nada más y nada menos que el presidente del Consejo de la Judicatura. En el caso Purga, lo que sucedió en la Corte Provincial del Guayas es un hecho pues realmente muy difícil de calificar, lamentable, se queda corto, ¿sí? El caso Plaga igual, y todo este tipo de cuestiones pues han mermado en la actuación de la justicia. Por eso es que ahora, por más que exista una presidenta que todavía pues no la podemos juzgar, llamémoslo así, por sus resultados, las personas ya no confían. Yo creo que tiene que darse un cambio total, ¿sí?, al manejo de la función judicial. Hemos visto que la presidenta nueva Mercedes Caicedo ha anunciado que existen, no me acuerdo, creo que son casi 1000 procesos disciplinarios que están por vencer en diciembre. Y pude leer que tenía planeado reunirse cada sesión o cada tiempo que duren alrededor de 8 sesiones por semana, si mal no estoy. Entonces me parece una buena idea, al menos en el concepto, para ir depurando a malos funcionarios judiciales. Pero ¿cuál es el problema con esto también? Que dentro de esos expedientes disciplinarios, y lo denunció el doctor Felipe Rodríguez, pues parece que al interior de la judicatura han sabido cotizar cuánto necesitas pagar para que te salven. En un caso de error inexcusable, decía el doctor Rodríguez, pagan $20,000. En un caso de manifiesta negligencia, creo que eran 10,000. Entonces, hay que saber y tener conocimiento, responsabilidad y sobre todo honestidad para conocer esos casos de ¿cómo se llama?, de expedientes disciplinarios. Porque si se convierte en una forma de perseguir al juez honesto, pues prácticamente estamos enterrando al Ecuador en manos del crimen organizado. ¿Y qué se puede hacer? Porque hablamos mucho de depurar el sistema, depurar funcionarios, depurar un poco la corrupción o por lo menos mitigarla. Pero ¿quién va a aceptar tener un cargo de esa magnitud cuando la situación o por el crimen organizado o por la misma justicia está viciada? Y el ejemplo que tú pones es el correcto. Mira, por ejemplo, el juez Carlos Serrano, un juez honesto, un juez preparado, un juez que no cedió ante las presiones para fallar a favor de un narcotraficante fuera de la función judicial. Los jueces de Quito, no me acuerdo de qué exactamente sala eran, tribunal eran de la sala contra el crimen organizado y la corrupción, que dieron de forma correcta, jurídicamente correcta, una medida alternativa a la prisión preventiva al alcalde Alquiles Álvarez en uno de sus procesos, hoy también están con declaratoria jurisdiccional previa, nada más y nada menos que dictada por la Corte Nacional de Justicia en un caso que resolvieron jurídicamente apegados a derecho. Entonces, este tipo de cuestiones pues se ven que no existen cambios, ¿ya? La misma Corte Nacional de Justicia parece ser que se ha sometido a ciertas cuestiones o a ciertas presiones de poder, una Corte Nacional de Justicia que está llena de conjueces, porque todos los concursos que organizaba el Consejo de la Judicatura han fracasado y no veo visos de que este Consejo de la Judicatura tenga organizado ya un nuevo concurso. Entonces, este tipo de casos pues evidencian que se sigue lacerando aún más la situación de la función judicial, sumado a otro tema bastante grave que no hemos tratado, que es la falta de recursos, ¿sí? Vemos unidades judiciales en ciertas provincias, yo que litigo, que ya se caen a pedazos, ¿sí? No funciona el agua, etcétera,
se muere uno de calor adentro porque no sirve el aire acondicionado, y pues todo esto pues contribuye a lo que estamos conversando. ¿Y la solución cuál es? A ver, en este caso, en primer lugar, desterrar todos los temas de corrupción, identificar los focos de corrupción. Yo creo que no es tan difícil. Si a mí me llega un proceso disciplinario, uno conoce de derecho y vemos que un juez actuó correctamente y aún así una sala superior le impuso un error inexcusable, pues hay que rechazar ese sumario, hay que confiar en el juez, ¿ya? Porque el juez ha actuado correctamente. Eso es algo que se puede ver de forma sencilla, no es algo complicado. Si un juez actúa pegado a derecho, no. Por el contrario, si vemos estos jueces, ya, en donde otorgan acciones de protección, medidas cautelares en casos que son desnaturalizantes o manifiestamente improcedentes, pues esos jueces tienen que irse de la función judicial. En materia penal, si vemos que un juez, ya, dictó una medida alternativa a la prisión preventiva, precisamente porque el fiscal no expuso bien su alegato, no formuló bien cargo, ¿sí? Ese juez, nos guste o no, tiene que quedarse en la función judicial, pero si vemos que un juez con una zapería saca prácticamente una persona o le impone una medida de alternativa a la prisión preventiva a una persona que está siendo procesada, por ejemplo, por asesinato, violación, tráfico de drogas, ¿ya? Y el fiscal hizo bien su trabajo, a ese juez hay que investigarlo, ese juez hay que procesarlo administrativamente hablando y por supuesto, pues de ser el caso, sacarlo de la función judicial. Eso es lo que hay que hacer, esa es la manera de purgar a la función judicial. Pero para eso se necesita que las personas que estén en este caso en el Consejo de la Judicatura sean independientes de qué, de cualquier tipo de poder económico, de cualquier tipo de poder político, que no respondan a nadie, que sean transparentes, que conozcan de derecho. Sí, y esa es lamentablemente pues la gran decepción que nos hemos llevado con todos los consejos de la judicatura últimos, pues los ecuatorianos, ¿no? Ahí el problema, es más, hoy tenemos a la prensa haciendo una investigación más profunda que la misma fiscalía, y eso es lamentable porque hay pruebas que pues se dan a conocer de forma pública que han sido enviadas a Fiscalía General del Estado y sin embargo no son parte de ningún proceso, generando en el ciudadano común una desconfianza tremenda, poniendo un peso mucho más amplio en la prensa. Y es penoso ver cómo la justicia pues va perdiendo credibilidad cuando es una herramienta que deberíamos tener y recurrir todos los ciudadanos. Ramiro, por favor, continúa la entrevista. Ramiro, ahí está. Ya, aquí estoy. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ramiro, buenos días, qué gusto saludarte. Bien, Gonzalo, yo creo que la justicia no tiene remedio. O dinamitamos todo y comenzamos a construir una nueva justicia con otro tipo de cimientos que sostengan la pirámide que debe de generarse por efectos de dar a cada cual lo que el derecho le corresponde. Y voy a hablar de varias cosas en esto. Primero, entrar a un proceso de selección de jueces. Ya hubo ejemplos, la Corte Estarellas, ha habido cuando estuvo Miguel Macías Hurtado, cuando estuvo Héctor Romero, cuando estuvieron magistrados de otras dimensiones, no las cosas que tenemos ahora. Ya, primera asunto. Segundo, también hay que llegar, y esto no te parece, a un tema de desjudicializar muchas cosas. En este país las cosas creen que se deben de utilizar a la función judicial como primera ratio para dar a cada cual lo que debe, dependiendo de su acción y pretensión, la resolución del juez. Pero Gonzalo, ¿no te parece que ya llega un momento en que debemos de desintoxicar a la función judicial para que tenga menor carga de trabajo y que el ciudadano piense que no todo está en la resolución judicial? Ramiro, es importante lo que tú mencionas. Yo creo que en una época en el Ecuador, te hablaría desde los años 2000 hasta el 2010 aproximadamente, lo que tú dices se intentó, ¿ya? Ahí fue donde tuvo un apogeo la ley de arbitraje y mediación. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que se debe ampliar las materias que pueden ser transigibles, es decir, que pueden ser tratadas en asuntos o conocidos por árbitros o mediadores por fuera del sistema de justicia. A mí me parece un sistema que funciona muchísimo mejor. Quienes litigan en arbitraje se darán cuenta. Los árbitros pues actúan con mucha más independencia, transparencia y sin ningún tipo de presión que un juez.
¿sí? Están en una capacidad superior, incluso profesionalmente hablando, que muchísimos jueces. El Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, es el mejor ejemplo de eso, creo yo. Entonces, desde luego que sí, hay que dejar de desjudicializar ciertos temas. Aquí en el Ecuador, el poder y los ecuatorianos, los ciudadanos de a pie, estamos acostumbrados ante que cualquier tema uno quiere hacerlo penal. Entonces contaminamos el sistema de justicia con este tipo de procesos que no tienen ningún sentido. Sí, sí es un tema que vale la pena retomar, porque en el Ecuador, como digo, esto ya se inició a principios de los años 2000 aproximadamente. Y otra cuestión más, y ya no depende esto de la ley. Me explico, es una actitud o una cultura propia que nosotros tenemos que cambiarlo como país. Lo que mencionaba Cecilia, el caso de que los ecuatorianos nos enteremos por la prensa de ciertas pruebas o ciertas evidencias que la Fiscalía, de forma irresponsable e incomprensible, decidió omitir en uno de los casos más sonados de supuesta corrupción en el Ecuador. Entonces, este tipo de cosas pues hacen que cada día más lo que ya está perdida se siga perdiendo la confianza en nuestro sistema de justicia. Sí, y la simplificación de las leyes, porque este país también se cree que todo se soluciona con la creación de leyes. Yo me acuerdo cuando tenía mis clases de Derecho Administrativo con el doctor Nicolás Parducci Siacaluga, un tema que se tocaba y se discutía con mucha razón es que el país necesita de menos leyes y más principios rectores, en donde la conducta que debe uno acceder esté tipificada, esté constituida, y no ir tanto al detalle puntual reglamentario que termina siendo más que una puerta de entrada, una ventana de salida. Ramiro, lo que tú dices, yo creo que ha funcionado muy bien en principios, en países, mejor dicho, con una cultura democrática un poco distinta. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos establece principios muy cortos, ¿no es cierto? No necesitamos esas constituciones reglamentarias o gran cantidad de leyes para poder tener un sistema jurídico eficaz. ¿Qué pasa en el Ecuador? Yo también creo que tenemos un exceso de reglamentos, un exceso de leyes en ciertos casos, pero lamentablemente en nuestro país, y no me vas a dejar mentir, aquí se dan interpretaciones pues absolutamente descabelladas. Al interior de la Asamblea Nacional, no de estas, de las anteriores también, uno ha visto horrores y barbaridades. Entonces, para ese tipo de personas que ocupan cargos de representación, sí pienso yo que necesitamos legislar y reglamentar al detalle para evitar precisamente pues este tipo de cuestiones. Te voy a dar un ejemplo. Tú sabes pues que yo con el correísmo no comulgo en absoluto, pero en el año 2018, 2019, no recuerdo exactamente, se destituyó a una asambleísta que se llamaba Sofía Espín. La causal por la cual se la destituyó fue que haberse separado del ejercicio de su cargo porque fue a visitar a un testigo protegido. O sea, no tenía nada que ver lo uno con lo otro, pero así lo interpretaron y así la destituyeron. ¿Sí? No estoy a favor de cómo actúa esta legisladora, etcétera, pero me refiero al caso jurídico específicamente. Entonces, para este tipo de cuestiones, tú sí necesitas, como se dice vulgarmente, legislar al límite para evitar que esto suceda. Sí, porque el torpe también a veces está administrando justicia. Gonzalo, que tengas un muy buen día, agradecerte por habernos atendido en esta mañana y te comprometemos para en cualquier instante seguir demandando de tus criterios. Que tengas un buen día. Yo les agradezco a ustedes, Ramiro, que tengan un excelente día hoy y un saludo cordial también a toda la audiencia que nos escuchó esta mañana. 8:40 de la mañana, antes de irnos al corte, darle la bienvenida a Jaime Velázquez Egues, que se integra desde hace algunos minutos ya a esta mesa deportiva de diálogo. ¿Qué tal, mi querido Ramiro, Cecilia, Mauricio y todos los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de I99, que es @radio_I99? Así que estamos en live, en Instagram y pues obviamente en YouTube. Sí, tenemos que pagar un corte, digo, vámonos al corte. Diálogo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. No podemos ganar sin haber jugado. ¡Métanse eso en la cabeza! ¿Qué? ¿Quién dice que no se puede?